Hey chicos, y en esta ocasión traemos un código CSS personalizado para Holyrics y unos banners que están muy, pero muy profesionales. Gracias a nuestros amigos Tony Webb del código CSS, a nuestro amigo Edwin de la iglesia RIB y a nuestro amigo suscriptor desde México Moisés, podemos tener el día de hoy este video para todos ustedes. Un código CSS que se ve muy bacano, unos overlays que se ven geniales, pero también amigos, un overlay en movimiento, como este que están viendo ahora en sus pantallas. Así que si ustedes quieren saber cómo obtener estos overlays o banners y cómo conocer este código CSS, quédense a ver todo este video tutorial porque durante el transcurso del video viene la clave para que puedas adquirir todo este material. También quédate a ver este video completico para que aprendas a configurar este código CSS personalizado y lo puedas ajustar a tus pantallas. Mejor dicho, y sin más preámbulos, nos vamos después del patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Y antes de continuar amigos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve, el líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa y deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y agradecemos principalmente a cada uno de nuestros suscriptores en el canal de Daniel Monsalve porque Edwin, Moisés y Tony han dado de su conocimiento, hayan aportado de su material para que el día de hoy lo traigamos a cada uno de ustedes, los miembros, suscriptores de este canal. Y como dije al inicio, recuerden porque durante el video va a salir la clave de este material. Pues bien amigos, entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es ir aquí a la parte de nuestro Holyrics y vamos a realizar la configuración inicial. En este caso yo voy a editar sobre el HTML2, o sea sobre el text 2 de nuestro servidor de Holyrics. Voy a ir aquí a la configuración de HTML y lo que tengo que hacer es lo siguiente y mucho cuidado. Vamos a poner la altura de 15, vamos a poner una alineación horizontal a la izquierda y la vertical arriba. Muy importante que esté activado la parte del transparente. Ahora desde nuestro servidor en la parte de text 2, que es en este caso el HTML2, vamos a entrar aquí y lo que vamos a hacer es muy fácil amigos. Vamos entonces a tomar este código que es el que les voy a dejar en la descripción del video, que va a estar comprimido y pues ustedes van a descomprimirla a través de la clave. Así que bien amigos, lo que hacemos es que copiamos todo este código acá y venimos y lo pegamos aquí. Tal cual, así ya está, ¿listo? Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir entonces a nuestro OBS, ¿listo? Y aquí es de nuestro OBS, en una de las escenas yo ya tengo mi cámara y lo que vamos a hacer entonces es llevar uno de nuestros banners, todos estos overlays o banners como ustedes lo quieran llamar, se los voy a dejar también aquí abajo en el documento comprimido. Así que bueno, vamos a llevar este primero de acá, vamos a ir aquí, lo ponemos, listo, ya está, control F para ajustar, bloqueamos aquí y lo que vamos a hacer ahora es empezar a configurar nuestra cámara, que pues en este caso quede según el gusto de ustedes, ¿no? Esto realmente ya es al gusto de ustedes. Ahí ya estamos, listo, ya tenemos la cámara, ya tenemos el banner, ahora vamos a traer el texto.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí a más, vamos a ir a navegador y vamos a poner Biblia 1. ¿Listo? En Biblia 1 lo que vamos a hacer es acopiar nuestra URL de nuestro servidor, que en este caso es el text2, ¿verdad? Vamos a pegarlo aquí, ¿listo? Y vamos a darle un ancho de 1920 por 1080. Eliminamos, si quieren esta parte, no afecta nada realmente. Y aquí ya ahorita va a salir nuestro texto, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adecuarlo un poquito también al gusto de ustedes. Esto realmente todo es al gusto de ustedes. Teniendo ya el texto, como pueden ver ahí, vamos a configurar aquí rápidamente F7 y vamos a ponerlo más pequeñito para que podamos ver cuando pasamos. Listo, me parece que se ve bien. Algo muy chévere dentro de este código CSS es que cuando el texto, digamos que no es muy largo, muy grande, pues se pone una letra siempre grandecita. Pero cuando el texto, en este caso es como por ejemplo Esther 8.9, pues la letra se pone pequeñita. O sea, se adecua todo esto a la pantalla o a lo que nosotros le hayamos dado en la configuración de nuestro CSS personalizado. De esta manera se ve y se ve muy bien, se ve muy profesional. Escríbanme ustedes ahí abajo cómo se ve esto. Y vamos ahora a conocer de qué manera modificamos nuestro CSS. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de nuestro text2. Vamos a ir por acá y vamos a empezar a ver en este caso qué hace referencia a qué, ¿no? Aquí dentro del código. Vamos a cambiar inicialmente el color. Entonces vamos a ir aquí a la página de RGB Colors, que se las voy a dejar aquí en la parte de abajo. Y vamos a poner en este caso un color rojo. ¿Listo? Vamos a copiar este código de acá. Y ahora sí lo que vamos a hacer es ir a nuestro OBS y también vamos a ir a esta parte de acá. Vamos a cambiar el color de esta partecita de aquí. ¿Listo? Para que ustedes identifiquen qué es el que estamos cambiando. Entonces cogemos, lo pegamos acá y le damos F5. Miren ustedes que en este caso lo que estamos afectando en esta parte de aquí, en esta porción de aquí, es todo el contenido. No es en este caso la referencia ni la versión, ¿no? Esta parte de arriba, ¿listo? Es ya la parte de la referencia y la versión. Entonces, desde aquí, por ejemplo, si yo voy a cambiar o a modificar algo dentro de lo que es la referencia, pues lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo le doy aquí un 100 a esta parte de padding left, pues miren lo que va a ocurrir. Se va a empezar a mover donde dice Esther 8.11. ¿Listo? Así que pues digamos que si yo lo quisiera centrar, pues le podría dar quizá un 200, le podríamos dar un 300 y va a quedar como más centrado, ¿no? Esto realmente ya lo empiezan ustedes a modificar también según el gusto de ustedes. En la parte de acá en Font Family pues viene ya la parte de lo que es la fuente del texto. En este caso yo tengo un Tahoma y ustedes también podrías cambiarlo. Por ejemplo, si le ponemos un impact, pues esta Esther, si vieron que ya se cambió a otra fuente. Entonces, si le pongo un Arial, pues también ya voy a empezarlo a modificar de esa manera. ¿Listo? En este caso tiene lo que es la fuente Tahoma. También tenemos en este caso el font size de lo que es la referencia y la versión, que en este caso lo tengo en 0.50. Si ponemos aquí un 2 y le doy F5, pues voy a tenerlo mucho más grande, ¿no? Si en este caso le doy aquí, puede ser, por ejemplo, un 0.1, pues lo voy a poner más pequeñito. Entonces, desde aquí ustedes podrían modificarlo también al gusto de ustedes. Bien, amigos, la idea es que ustedes empiecen a conocer este código para que empiecen a darle también el estilo o la forma que ustedes le quieren dar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero poner este Esther un poquito más alineado a todo el contenido, puede ser que le dé aquí un 40 o un 50. Creo que es como, sí, como un 50, así. Y también podría darle entonces un poquito más como de aumento a la parte de la referencia y la versión. ¿Listo? Y así me gusta cómo se ve. Ahora ya ustedes lo que pueden hacer es empezar a cambiar de banners o de overlays cada vez que ustedes estén en un culto. Por ejemplo, tenemos la parte del video. En el video también voy a explicarles algo muy importante. Aquí el video, control F, doble clic y vamos a ponerle bucle. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a bajarlo para poder, pues en este caso, proyectar lo que es el texto. Voy a ocultar aquí el otro overlay y miren que hay una parte negra. Esta parte negra, ¿cómo la arreglo? Le doy clic derecho, le doy filtros y en filtros lo que hacemos es un filtro de color. ¿Listo? En filtro de color lo que vamos a hacer es quitar ese negro.
¿Listo? Entonces acá le doy color personalizado y lo que hago es que bajo toda la flecha a la parte negra y le doy a aceptar. Para que en este caso pues yo ya me pueda ver ahí, ¿listo? Ya es como la parte más de suavidad, como darle más una suavidad. En este caso la similitud, a ver, como por ahí. Listo, ahí está. Ampliamos más lo que es la cámara, ¿cierto? Lo ponemos aquí, ahí está, y ahí me veo muy bien. Ya sería ahora solo cambiar lo que es la parte del color, ¿no? El color que en este caso sea un negro, el color de la letra. Entonces voy a irme aquí y voy a ir al código CSS y voy a empezar a modificar todo lo que es la letra, el color. Listo, acá le doy F5 y ya vamos a poder ver que lo tenemos de esta manera, ¿listo? Y vamos a ir por acá también a cambiar la parte donde está el ester, ¿listo? Lo vamos a buscar por acá, listo, aquí está en la parte color RGBA, entonces yo lo que voy a hacer es darle aquí, pegar, que es el 222, ¿listo? Y ya, tenemos ahora toda la parte en lo que es negro. Listo, de esta manera es que lo podemos nosotros configurar. Ya es aquí que empiecen ustedes a cambiar de versículos, a poner los que les gustan, ¿cierto? Como por ejemplo, segunda de Timoteo 1:7. Listo, lo vamos a ver ahí. También podemos poner en este caso Salmos 37:5. Listo. Podemos también poner en este caso Primera de Pedro 5:5. Y ahí, en este caso, ya podemos trabajar como nosotros, en este caso, queramos. Tenemos esta oportunidad de video, tenemos esta oportunidad de hacerlo a través de una imagen, como por ejemplo estas de acá, que la verdad también se ven muy chéveres. Así que bien amigos, espero que les haya gustado este video tutorial, que puedas escribirme aquí en la parte de abajo qué te parece este banner, qué tal te parece este código CSS, y agradeciendo a nuestros amigos, a Edwin, a Tony Web, a Moisés, que nos han compartido todo esto de material, el código CSS y todas estas visuales que pues, nos pueden ayudar muchísimo en la iglesia. También te invito para que le des un gran like, ojo, si te gustó este video, ¿no? Y que te suscribas aquí abajo, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de estos super videos. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Pingüín.